Muy buenas tardes a todos. Vamos a empezar. Son las 12 del día. Bueno, pues muy buenas tardes en nombre del Centro de Ciencias de la Atmósfera. Agradezco su participación en la cuarta sesión del Panorama Actual de las Ciencias Atmosféricas 2020. Enviamos un saludo cordial a los más de 500 participantes registrados en los que siguen el evento también a través del Facebook y de YouTube. Me permito recordarles que se pueden hacer preguntas en el chat dirigidas al anfitrión. Las preguntas se responderán hasta el final. Se leerán únicamente preguntas por cuestiones de tiempo. Los saludos y felicitaciones se le pasarán al conferencista posteriormente. A continuación, el doctor Carles Canet, que es el secretario académico del Centro de Ciencias de la Atmósfera, nos presentará la semblanza del conferencista invitado, el doctor Eric Suárez, de la Universidad de Puerto Rico. Por favor, doctor Canet, adelante. Sí, muchas gracias y buenas tardes. Bien, el doctor Suárez obtuvo su doctorado en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres. Es egresado de la Facultad de Ciencias, Actuaría y Medicina, maestría en Bioestadística, ambos de la UNAM. Ha publicado más de 80 artículos científicos y es coautor de 4 libros sobre bioestadística. Ha colaborado en diferentes proyectos de investigación financiados por los Institutos Nacionales de Investigación de Estados Unidos de América. Entre las enfermedades principales de estudio de dichos proyectos están el cáncer, el VIH-Sida, hepatitis, virus del papiloma humano, diabetes y enfermedades cardiovasculares. El doctor Suárez ha diseñado diferentes muestras aleatorias de viviendas para estimar la prevalencia de enfermedades crónicas e infecciosas. Recientemente participó en un proyecto de investigación para estimar el exceso de muertes después del huracán María en Puerto Rico. Este fue un estudio colaborativo con la Universidad de Washington de Estados Unidos. El año pasado fue nombrado miembro electo del Instituto Internacional de Estadística. Actualmente colabora como investigador en diferentes proyectos de investigación financiados por el Instituto Nacional de Investigación. El doctor Suárez ha mantenido contacto académico continuo con el Colegio de la Frontera Sur en Chiapas, aquí en México, y recientemente ha ofrecido diferentes conferencias sobre la aplicación de los modelos de regresión en la epidemiología. A continuación le cederé la palabra al doctor Suárez para que nos presente su conferencia. Gracias. Bueno, primero quiero dar las gracias a la doctora Telma Castro y a su staff por esta amable invitación para participar en esta actividad. Siempre es un honor regresar a casa, a la UNAM. Así es que me siento muy contento de estar en esta actividad. Bueno, lo que vamos a hablar el día de hoy es el uso de los modelos aditivos generalizados para evaluar el exceso de muertes después del huracán María en Puerto Rico. En Puerto Rico, como saben, está ubicado en el Caribe, en la zona del Caribe, y está expuesto a los continuos abates de los huracanes que nos llegan al Caribe. Uno de ellos sucedió, uno de tantos, fue el conocido como Huracán María, que llegó a Puerto Rico el 20 de septiembre de 2017 y fue a nivel de categoría 5. Ese huracán cruzó prácticamente por toda la isla. Lo que queremos presentar hoy es
Esta pregunta, lo que quisimos es evaluar cuál era el exceso de muertes si el huracán hubiese pasado por Puerto Rico. Hubo un problema por mucho tiempo sobre cuál era la cantidad de muertes que hubo en Puerto Rico y la decisión o la información no se recibió adecuadamente por un tiempo. Así es que siempre había esa preocupación en Puerto Rico sobre cuál había sido el exceso de muertes después del huracán María. Este proyecto, como ya lo mencionaron previamente, fue un estudio colaborativo con la Universidad de George Washington y la Universidad de Puerto Rico, donde el investigador principal fue el doctor Carlos Santos Burgoa. Y tuvimos también la colaboración del doctor Scott Seeger, que es profesor de bioestadística de Johns Hopkins. Bueno, primero quiero presentarles algunos de los datos que que hemos tenido en Puerto Rico sobre las muertes. Aquí lo agrupé en muertes mensuales, desde julio del 2010 hasta febrero 2018. Los meses críticos que esperábamos evaluar era desde septiembre del 2017 hasta febrero 2018. Ya si se dan cuenta con este análisis simple de cuántas muertes se reportan mensualmente en Puerto Rico, que es más o menos un promedio de 2.400 a 2.500, si se dan cuenta, por ejemplo, en el mes de septiembre, en cualquier de los años anteriores, siempre estaba por debajo de lo que se reportó en el 2017, que eran 2.906. Al igual que octubre se reportaron 3.015 muertes del 2017, después empezó a bajar, pero aún así estaba en algunos meses, todavía se veía cierto exceso de muertes. ¿Cómo podemos evaluar este exceso en las muertes? Bueno, podría haber sido desde una forma muy simple, muy sencilla, haber tomado el promedio de muertes observadas mensualmente por un periodo de tiempo y ver qué exceso había con las que se habían observado durante los meses críticos que mencioné previamente. Esa era una opción. Y la otra, pues usar algún modelo estadístico para que me permitiera estimar las muertes que se esperarían después del paso del huracán. Por ejemplo, aquí van a ver las muertes observadas en Puerto Rico durante los años 2013 al 2016, por los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero. Podemos calcular un promedio de cada mes, que es, por ejemplo, septiembre 2.379, octubre 2.490, y así, y podemos inclusive calcular el promedio general, que eran, por ejemplo, 14.926. Y si vemos las muertes que se observaron en el 2017 en esos meses, pues vemos en la mayoría o en todos un exceso. Por ejemplo, 2017, septiembre, hay 2.906 y en promedio habían 2.379, un exceso de 527. Y así vimos los excesos hasta ya los meses de febrero empezó a bajar esa diferencia. Vemos que solamente había un exceso de 61 comparado con el promedio. Si uso todas las muertes acumuladas durante este periodo, pues vemos que los excesos son aproximadamente 1.682. Es una forma sencilla, básica de ver cuál fue el exceso en las muertes. El problema de este promedio es que posiblemente en estos meses había más muertes que los meses anteriores, posiblemente haya una tendencia decreciente en las muertes o una tendencia creciente
y posiblemente también haya diferencias por edad, por sexo o nivel socioeconómico, para lo cual ya este tipo de análisis no lo podría usar. Así es que tendría que pensar ya en buscar algún modelo que me permita evaluar este exceso. Aquí era 1682. Vamos a ver más adelante qué pasó cuando yo modelé estos datos. Pero antes de eso, es importante que sepan que en Puerto Rico la población ha venido disminuyendo desde el 2010, bastante, con un número alto de personas que han migrado principalmente a Estados Unidos. En 2010 teníamos 3.721.000 personas más o menos, y ya para el 2017 había casi 400.000 personas menos, o sea, el 10% de la población con respecto al 2010. Pero sin embargo, lo que sucedió que cuando vino el huracán, el desplazamiento o la migración de la población de Puerto Rico aumentó. Ya a partir de septiembre la gente empezó a migrar seriamente a Estados Unidos, y los estimados que tenemos con el desplazamiento se dice que llegó a casi 3 millones de personas en ese momento, en febrero. Era la estimación que se tenía de las personas. Así es que para los análisis había que contemplar esos dos escenarios. O sea, ¿cuál era la población? La que viene bajando regularmente por la que se venía dando desde el 2010, o la población que se aceleró en su disminución después de que pasó el huracán María. Así es que para los análisis que voy a presentar, pues vamos a tener dos escenarios. Uno, el que asume que la tasa de cambio de la población permaneció su tendencia regular de descenso luego del huracán, y otra, tomando en cuenta, además de ese descenso, el desplazamiento fuera de Puerto Rico después de septiembre 2017. Bueno, pues de momento el análisis, pues vamos a concentrarlo tomando ya en cuenta la población, pero utilizando los métodos clásicos que se utilizan en epidemiología para evaluar la tendencia de la mortalidad. Y uno de estos métodos, conocido como el método directo, es el que vamos a presentar primero y después haremos el modelaje. En este método directo, si recuerdan, se utiliza una población estándar para proyectar tus riesgos y ver cuál era el exceso o el riesgo de muerte tomando en cuenta la población estándar. El método estandarizado, pues lo que se pretende, como ya mencioné, es buscar los riesgos que hay en cada grupo de edad, si es que estoy estandarizando por edad, los riesgos que los calculo con la razón de muertes observadas en una edad específica y en un mes específico sobre la población estimada a mitad de ese mes. Y esos riesgos los multiplico por la población estándar en ese grupo de edad y voy a tener muertes esperadas, y lo divido por la población estándar y con eso tengo lo que se conoce como la tasa de mortalidad, en este caso mensual, estandarizada por edad. Un método clásico para iniciar la descripción de lo que está pasando en tu población. Y aquí ven una de las gráficas que hemos publicado previamente con la Universidad de George Washington. Aquí están las tasas estandarizadas por edad. La parte azul es usando la población que teníamos del censo, sin considerar el desplazamiento. Y ahí vemos que hay una tendencia en la mortalidad a disminuir. Pero lo interesante de esta gráfica descriptiva es que ahí se ven como unos picos, unas fluctuaciones que se están dando periódicamente. Y es interesante que muchos de estos picos se dan por la fecha de enero y diciembre. Sí, de enero, diciembre, vienen unos picos que se dan y luego baja para verano. En la parte roja es cuando dijimos, bueno, vamos a ver qué pasa con esa tasa en los meses críticos que había dicho anteriormente, tomando en cuenta el desplazamiento poblacional. Y ahí vemos que la mortalidad empieza a subir
seriamente, en particular en octubre en adelante. Okay. Si yo calculo, aprovechando esa fase descriptiva, lo que se conoce como la razón de mortalidad estandarizada por edad, que no es otra cosa que esas tasas estandarizadas por edad, pues dividirlas y saber cuánto fue el exceso. Porque en esta tabla ustedes van a ver el exceso que hay, por ejemplo, en cada mes, cuando yo comparo 2 años. En ese 1.22, el primer valor que ven aquí, de la tabla, es la comparación de septiembre, cuando comparo septiembre 2017 contra 2016, y me da 1.22. Eso quiere decir que hubo un exceso en la mortalidad de un 22%. Si hago la comparación para octubre, pues me da que hubo un exceso del 27%. Ya en noviembre ya empezó a bajar ese exceso, ya prácticamente no se ve claro el exceso. También lo puedo observar con 2015. 2015 también me dice un 27% de exceso, 24, 16, lo va a bajar. Sin embargo, para el 2014 ya no es muy claro el exceso, solamente es en septiembre. Me dice 13% y después muy parecido. O sea, las tasas relativas al ser 1, pues ya es muy parecido a lo que está pasando en los siguientes meses después de septiembre. Ahora voy a presentar de nuevo, voy a de nuevo evaluar el exceso, pero ahora usando el tema principal de la charla de hoy, que es el uso de los modelos aditivos generalizados. Y lo que quiero es de nuevo estimar el exceso de muertes. En este tipo de modelos que voy a usar, puedo asumir diferentes distribuciones de probabilidad para mi variable principal de estudio. Que en este caso mi variable principal de estudio es el número de muertes mensuales y estoy asumiendo que sigue una distribución de Poisson. Para esto, análisis del modelaje de las muertes, vamos a utilizar el modelo de Poisson. El modelo de Poisson me dice que las muertes esperadas va a ser igual a la población que hay en este grupo o en este grupo de edad o en esta población, multiplicado por la mortalidad. O sea, población por mortalidad me va a dar los casos esperados. Lo que vamos a hacer es, esa mortalidad la vamos a expresar a través del exponencial de una función de una serie de predictores. Los modelos clásicos de regresión, pues esa función de predictores es esta expresión lineal que ven abajo, dice la combinación lineal, que es la que tengo una serie de predictores, x1, x2 y así, y cada predictor lo multiplico por un coeficiente y me va a dar una estimación de la mortalidad en esa función. Sin embargo, los modelos no lineales o no clásicos, pues ya hacen un poquito más sofisticado esta combinación lineal, y uno de ellos, que tal vez de los más conocidos, podría ser un polinomio. Ya empezamos a incorporar términos al cuadrado o al cubo y tratar de ver si puedo generar algún ciclo, alguna periodicidad en mi mortalidad. La otra opción es usar estos modelos, estas funciones no paramétricas o smoother de los predictores, o una combinación de las fórmulas clásicas, como ven el último beta 1 por x1 más esta función de uno de mis predictores, una función que en inglés se dice el smooth non-parametric function. Y el propósito de estos, como había mencionado antes, el propósito de los modelos no lineales es controlar el efecto de la tendencia y la periodicidad de una característica de interés, lo que se conoce también como el seasonality. Una de las opciones es usar lo que se conoce como regression spline, el cual divide el rango de valores de los predictores en diferentes regiones, donde un punto de corte se identifica por nodes. En cada región
un polinomio es ajustado. O sea, divido todos los valores de mi variable predictora en diferentes puntos, y entre dos puntos genero un modelo. En este caso, un polinomio. La otra opción es usar lo que se conoce como los smooth spline, que también son regresión, donde voy a poder ajustar también un tipo de polinomio, pero aquí la forma de ajustar o de obtener los estimadores de mis coeficientes va a ser a través de una función que se conoce como el Penalized Residual Sum Square, que es esta expresión de PRSS, donde tienen una primera parte donde estás tratando de medir cuán cerca va a estar tus datos con la función que estás utilizando, y vas a tener otro término que te va a penalizar por la cantidad de curvaturas que tengas en tu función. Entre más curvas, más penalizado. El caso de GAM va a ser también una función, un spline function también, pero va a utilizar estas funciones que se conocen como las B-spline basic function, que son unas funciones que te van a ir generando una serie de curvas dependiendo cuánto tú alejes tus datos que tienes entre dos datos. Y es una función recursiva, o sea, yo tengo una primera función y me genera una segunda función en función de los valores o de las distancias que hay entre cada punto y un punto más lejano que estoy llamando P más 1, que es lo que se conoce como el orden de la función. Pero lo importante es que vean las figuras que aparecen en la parte inferior, donde esa función puede cambiar dependiendo cómo sea el orden. Puede ser desde una función escalera o step function a una función como un tipo de casa de campaña, o ya una curvatura, como en este caso cuando digo P más 1 igual a 3. Y aquí tienen un ejemplo, o sea, tienen esas funciones spline y tienen sus datos y van a tener un coeficiente. Entonces ese coeficiente va a ser que suba o que baje la función dependiendo de los datos. Aquí en la primera parte era la de casa de campaña y los coeficientes se aumentan según los datos observados y les puede generar esa curva, esa función o esa curvatura o esa distribución de mis datos explicados por esta modelo. También puede hacer cuando tenía más o el orden era mayor, pues ahí van a ver que las spline function tienen otra forma, en este caso son curvaturas, y van a tener, se van a crecer o disminuir dependiendo de mis datos. Ahora van a ver esa aplicación de estas funciones o del modelo GAM con el exceso de muertes después del huracán María. Y como había dicho, aquí están las muertes que había mencionado en la tabla anterior. Y aquí lo tienen, ya esa misma tabla en una gráfica. Aquí están los meses de julio 2010 hasta septiembre 2017. Ahí van a ver los puntitos negros, son las muertes que estamos observando en cada mes. Así es muy difícil ver una tendencia. Y después de esta raya que marco, es donde voy a hacer predicciones. O sea, voy a construir un modelo con GAM hasta la raya y después de la raya vamos a hacer las predicciones. Pero antes de hacer las predicciones, quiero mostrarles que en Puerto Rico era importante tomar en cuenta la edad. La edad en Puerto Rico ha tenido un desplazamiento serio, impactante. Ahí ven la pirámide de edades del 2010 y el 2018 y van a ver cómo la población joven ha disminuido, las personas mayores ha crecido, y se ve esa tendencia a ir envejeciendo, ¿no? Clásico de un país, digamos, tipo Europa, ¿no? De Europa.
Por otro lado, también era importante que para evaluar el exceso de muertes, también entendíamos que era importante ver el desarrollo socioeconómico que había en las diferentes municipios. O sea, Puerto Rico se divide en diferentes, la zona, la unidad geográfica en Puerto Rico principal es los municipios, y ahí van a ver en toda la cantidad de municipios que hay, 78 municipios, y cada uno tiene diferentes desarrollos socioeconómicos. Así es que utilizamos la información de nivel socioeconómico que proporciona la Junta de Planeación de Puerto Rico y después lo categorizamos en grupos. La zona verde que ven ahí es la de más alto desarrollo económico, que está alrededor de San Juan, Bayamón, Guaynabo, Carolina. Entonces la parte, digamos, de mayor nivel. Y la parte, digamos, grisácea es casi la zona de la montaña y usualmente la identificamos con menor nivel socioeconómico. Y para utilizar el GAM, simplemente les muestro que lo corrimos en el programa, programa R, utilizando la librería MGCV, y esta es la programación que usamos para obtener los modelos GAM. Aquí van a ver que estoy poniendo edad como un factor, socioeconómico como un factor, que eran, por cierto, 3 niveles, y los meses, y tomé en cuenta las interacciones que había. En esto que les estoy mostrando, lo dividí el periodo en 8 nodes. Ahí dice K igual a 8. El offset es que tomé en cuenta la población que había en Puerto Rico y utilicé la distribución de Poisson. Pues este es el resultado de mi modelación con GAM para predecir las muertes. Aquí van a ver la gráfica anterior donde mostraba que cada punto negro eran las muertes observadas, y la línea me va a indicar las muertes esperadas bajo el modelo. Hasta en este caso el mes 86, que era agosto de 2017. Ya después está la raya que ustedes ven, esa raya me está indicando los puntos en la línea van a estar lo que yo esperaría si el huracán hubiera pasado por Puerto Rico, y los puntos negros, la diferencia entre esos puntos negros y la línea me va a decir el exceso. Aquí lo ven más. Aquí lo ven simplemente la gráfica anterior, pero más cerca, simplemente desde el mes 75 en adelante al 86. Simplemente lo anterior, pero recorté la gráfica y ahí van a ver más claro el exceso. ¿Cuál era el exceso? Pues esa línea roja que ven me dice que yo observaba esta cantidad que eran como 2.300, y lo que yo observé era como 2.900 en el primer mes, y así tengo los diferentes excesos que esperaría si el huracán no hubiese pasado por Puerto Rico. Aquí simplemente le estoy poniendo los dos escenarios que usamos. El escenario del censo, es decir, tomando en cuenta que la población seguía su trayectoria de desplazamiento o de descenso, pero no agregábamos el efecto que tuvo el desplazamiento después del huracán. Y aquí se ven los excesos, o sea, principalmente para el primer punto de septiembre y octubre, y un poco ya en diciembre. Ahí la parte sombreada que es el intervalo de confianza, y tenemos 3 puntos que se salen. Sin embargo, cuando yo tomé en cuenta, cuando tomamos en cuenta el desplazamiento de la población después del huracán, pues ya los excesos se ven muy claros. O sea, era muy claro que después de septiembre, octubre, noviembre, diciembre y todos los demás meses, hasta febrero, había un exceso. Cuando ya lo vemos en una tabla, principalmente primero el escenario del censo,
pues ustedes van a ver que, en la parte, en la primer renglón, dice los números observados en estos periodos, septiembre a octubre eran 5.921, septiembre a diciembre 11.375 y de septiembre a febrero eran 16.000, lo que había mencionado previamente. Y entonces, bajo el modelo, yo esperaría que hubiera en ese primer periodo, septiembre a octubre, 4.820, de septiembre a diciembre, 9.914 y en septiembre a febrero 15.000. O sea, los excesos va desde 1.100, 1.400 a 1.532 y hago el exceso relativo, o sea, lo observado menos lo esperado, vemos 1.23, 1.15 y 1.10. Si recuerdan, pues más o menos son los excesos que me mostró el análisis básico de tasas estandarizadas. Ahora, si toma en cuenta el desplazamiento, acuérdense, anteriormente era sin el desplazamiento de la población, o sea, esa alta migración que sucedió en Puerto Rico después del huracán, y el exceso pudo llegar hasta 3.080 usando el modelo GAM, y el exceso diríamos que es de 123, o sea, del 23%. O sea, lo observado entre lo esperado es del 23%, usando GAM. Nosotros usamos varios modelos, en algunos fue un poquito más, un poquito menos. El doctor Scott Seeger también hizo una predicción a través de las series de Fourier, usando senos y cosenos, funciones trigonométricas, y él más o menos estimaba de 1995. Y usando GAM, pues yo estimaba 3.080. O sea, resultados muy parecidos. O sea que era muy consistente el uso de este GAM en función de otros modelos. Pero lo importante de este estudio que hicimos es que al haber considerado el nivel socioeconómico, pues nos dio la oportunidad de ver este comportamiento. La línea azul es la gente o los municipios de menor nivel socioeconómico, la línea anaranjada del nivel mediano y la línea gris del nivel alto. Si se dan cuenta, al principio los excesos de muertes pues son muy parecidos. O sea, el huracán pegó a todo mundo por igual. O sea, no importa en qué municipio vivías, o sea, nos pegó muy fuerte. Pero después del tiempo empezamos a ver unas diferencias muy notables. O sea, ya a partir de octubre, ya el exceso verdaderamente serio empezó a verse en la población o en los municipios de un bajo nivel socioeconómico. Si se dan cuenta, en enero, febrero, llega casi más del 50% de exceso de muertes. O sea, a pesar de que el huracán fue, digamos, 2 o 3 días seriamente, el impacto fue muy serio porque las carreteras, la comunicación, los accesos fueron muy complicados y entonces mucha gente no pudo recibir el servicio que correspondía por la misma situación, pero que verdaderamente ese no acceso pues se reflejó en un grupo socioeconómico muy claro, que era el nivel bajo. Para mí este fue uno de los hallazgos importantes de este estudio. Este estudio, para la gente que les interesa un poquito más abundar sobre los detalles técnicos, pues está publicado en Lancet Planet Health. Ahí ven al doctor Santos Burgoa como nuestro primer autor, y después estamos varios facultades de Washington y de Puerto Rico. Y ahí, en la parte central, pues decimos que estimábamos 2.975. No difiere mucho de lo que yo tenía en GAM. Los resultados de GAM se presentan en un suplemento de esta publicación. Simplemente ahora les voy a presentar otros proyectos que donde hemos participado utilizando GAM. Primero, quiero mencionar que recientemente estamos colaborando con el doctor Pablo Méndez para hacer una evaluación de lo que es el efecto de la concentración del polvo del Sahara en la mortalidad durante la pandemia del COVID. Estamos a punto de iniciar
estas evaluaciones con las muertes y las concentraciones de tanto de aerosoles, PM2.5 y la temperatura de la superficie. Es un proyecto que está financiado por la NASA. Otra parte donde hemos estado utilizando los modelos estadísticos con GAM es la proyección de los casos y muertes por COVID en Puerto Rico. El Departamento de Salud constantemente nos ha pedido que colaboremos haciendo las proyecciones para ver cuál ha sido el impacto de las diferentes medidas de mitigación para atender el COVID. En esta primera estoy utilizando GAM, es otra aplicación de GAM. Van a ver cómo proyectamos los casos semanales confirmados del COVID después del 8 de agosto. Esta es la historia de lo que ha pasado en casos confirmados en Puerto Rico. Subió muy alto en abril, a principios de abril, pero después empezó a bajar. Creo que entendíamos que ya estábamos controlando la pandemia. Y ya a partir de julio empezó a verse una elevación seria de casos confirmados de COVID, o sea, las personas que se hacen la prueba molecular, y empezamos a ver ese incremento serio en los casos confirmados. Después hay un periodo que disminuye y después volvió a tomar otra tendencia creciente. En el 8 de agosto teníamos 1,616 y ya para 29 de agosto esperamos que en una semana haya 2,956. O sea, estas son las proyecciones que esperamos en cada semana. Y vemos que el número va a crecer, siendo que antes teníamos semanas de 1,600, 1,500 al principio de agosto, y ya para fines de agosto posiblemente tengamos semanas con 2,000 o casi 3,000 personas. Ahora, en muertes, si vemos las muertes en Puerto Rico, utilizando de nuevo GAM con Poisson, pues sucedió lo mismo. Se ve un fenómeno en abril que sube, llegamos como tal vez en una semana, son proyecciones, datos semanales, por cierto, y llegamos tal vez en abril como 25 muertes en una semana, pero después fue bajando y se mantenía muy bajo por mayo, junio, de 1 o 2 o 3 muertes, eran muy pocas muertes, y de repente ya en julio volvió a tomar otro impulso. El 8 de agosto teníamos 31 muertes, y si utilizo el modelo de GAM para proyectar, yo esperaría que de aquí a 2 o 3 días, el 29 de agosto, haya como alrededor de 119 muertes en esa semana. Otra cosa importante para donde hemos utilizado GAM es para ver el exceso de muertes también, pero ahora durante la pandemia, no después del huracán María. Y ahí van a ver el historial, de nuevo, lo que ha pasado con las muertes semanales en Puerto Rico desde el 2015 y luego hasta el 2019. Y después del 2019, ahí esa parte roja, 2020, son las proyecciones. Y en esas proyecciones ven esos puntos negros donde se ve que están fuera de lo que yo esperaría. Y ese sería mi exceso, de nuevo, el exceso de muertes semanales después del 2020, o sea, ya cuando empezó la pandemia del huracán. El modelo se ve muy bien, digo, en términos de mantener los patrones que hemos visto anteriormente. Anteriormente lo habíamos hecho de forma mensual, ahora es semanal. Esos puntos grandes que ven en el 2017, pues era lo que ocurrió durante el huracán María. Y calculando los excesos en términos de el exceso relativo, lo observado y el esperado, pues ven que a partir de las semanas 7 ya empezó a verse seriamente un exceso de muertes en general, no una muerte específica, sino en general,
La semana 7 teníamos un exceso del 5.5%, y así fue aumentando, y llegamos a la semana 13, que es de un 18.4% de exceso. O sea, el huracán y la pandemia, pues nos han provocado serios excesos de muertes en Puerto Rico. No estamos también en el análisis de ver causas específicas, pero en general se ve que hay un exceso serio de muertes por la pandemia. La gente dejó tal vez de seguir su atención básica de salud, se les limitaban los accesos, la salida. Así es que el impacto del COVID no solamente es para atender el COVID, sino ha tenido en todo el sistema de salud un impacto serio. Las muertes están aumentando en general, no por COVID, sino por las otras condiciones. Bueno, nada, para terminar, pues les recomiendo una referencia básica que estaba usando para el GAM. Este es el libro básico que he usado, es el de Simon Good, que ven ahí al principio, y esta es su segunda edición. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Estamos a su disposición para cualquier pregunta. Sí, o duda, muchas gracias, doctor Eric Suárez. Voy a estar leyendo algunas de las preguntas que están llegando. ¿Cómo no? Deje que abra esto. Bueno, a ver. Bueno, tengo una primera pregunta que envía una colega, que es Rocío García. Dice, doctor Eric, felicidades por la charla, muy interesante. ¿Cómo podemos evaluar el nivel de discrepancia estadística entre los resultados obtenidos y el desarrollo de un modelo de factorización de matriz positiva? Bueno, déjame ver si entiendo. La forma clásica de estos modelos es a través de lo que se conoce la cross-validation. Utilizar la diferencia entre lo observado y lo esperado, y quitando una observación y volviendo a hacer la comparación. Y eso, los programas me permite obtener estas medidas de bondad de ajuste, si a esto nos referimos, y un buen ajuste. También te puedes utilizar lo que se conoce como los criterios de información, el AIC y BIC. Esto, ya cuando uno se mete en los modelos, pues hay que tener mucho cuidado, porque hay varios retos que se imponen en este tipo de modelos, como es la división que voy a tener en el periodo de estudio, cuántos nodes voy a utilizar, y eso también puede afectar o puede usarse como criterio para ver si tengo un mejor ajuste o no. Muy bien, muchas gracias. Pues seguiríamos con la pregunta de otro colega, que es Alejandro Jaramillo. Él dice, muchas gracias por su presentación. La pregunta es si es posible incluir la trayectoria del huracán y la intensidad de los vientos a su paso por la isla en el modelo de muertes. Sí, también se puede incluir. La ventaja de GAM es que no solamente puedes incluir un smoother, sino puedes incluir un smoother de las mediciones atmosféricas, que me parece que eso es lo que vamos a explorar ahora. Hasta ahora yo solamente he usado el smoother con el tiempo, pero GAM te permite tener más predictores usando estas funciones coaxizadoras. O sea, lo puedo incluir como un término fijo, un término paramétrico, pero también lo puedo incluir estas medidas atmosféricas e incluirla como una función, un smoother. Sí,
Sí, es lo que esperamos hacer, pero sí, sí se puede. Excelente. Bueno, pues sigue una pregunta de la directora, doctora Telma Castro, y es la siguiente. ¿Las predicciones de los modelos han sido usadas para la toma de decisiones por parte de las autoridades de Puerto Rico? Sí, sí, la respuesta es, esto es lo que se ha usado. O sea, ha habido varias, ¿cómo se dice? Se han emitido varias órdenes administrativas en Puerto Rico y estas órdenes están basadas en estas proyecciones. O sea, nosotros, como departamento en la Escuela de Salud Pública, el Departamento de Bioestadística tiene dos colegas que son parte de lo que se conoce como el Task Force Médico. Y el Task Force Médico, pues es el que ha dado el que ha asesorado o estuvo asesorando activamente al gobierno sobre las medidas de mitigación. Y en esas reuniones se presentaban estas predicciones y se siguen presentando y es parte de la información para la toma de decisiones en las políticas de restricciones. Sí, hemos estado muy activos colaborando en ese sentido. Por ejemplo, no sé si me permites aquí estas predicciones. No sé si alcanza a ver. A ver. Sí, se ve bien. Bueno, lo que quería mencionar es que pues la tendencia creciente que se ve aquí en muertes, que nos dice que esperáramos para esta semana como 119 muertes en esa semana, y esta semana pues más o menos se va a acercar ese número de muertes. O sea, los modelos si yo lo comparo con lo que ha sucedido en la realidad, pues más o menos está dentro del rango. Claro, aquí en este caso la incertidumbre es muy grande, porque ese es el impacto que tiene cuando tú haces predicciones a largo plazo, pues ya la incertidumbre es mucho mayor, ¿no? Pero regresando a la pregunta importante de la doctora Telma, sí hemos sido parte activa de mostrar esta información y el gobierno ha estado utilizándolos para justificar las diferentes medidas de mitigación. Muy bien, gracias. Hay otra pregunta, en este caso de Diana Pereira, y dice, ¿cuál es el número máximo de factores de descripción de un sistema que se pueden incluir para que las predicciones sean confiables? ¿Y cómo se seleccionan estos factores? ¿Y hay algún indicador que permita diferenciar entre las muertes por COVID y otro tipo de muertes? En realidad son tres preguntas. Sí, sí. Sí, bueno, sí, primero, la última, sí se puede diferenciar el tipo de muerte, la causa de muerte, la causa primaria de muerte, sí la tenemos. De hecho, es parte del trabajo que estamos haciendo. Tenemos las muertes general, pero también las muertes específicas de la causa principal de muerte y las causas secundarias de muerte. Y a base de eso estamos haciendo análisis generales y específicos. Pero lo más claro es cuando ves lo general, ahí se ve muy claro el patrón, más que con condiciones específicas. Perdón, se me fue la primera pregunta era, los factores. Sí, bueno, número máximo de factores, sí. Sí, bueno, máximo de factores en este momento, lo que te puedo decir es que los factores que tenemos, yo creo que dependemos de la información que esté disponible. En este caso, verdaderamente para muertes totales hay muy poca información. Es la información que se toma del registro. O sea, pero tenemos lo básico, que es edad, sexo y lugar de residencia. O sea, es un poco limitada, pero con eso pues pudimos diferenciar lo que estaba pasando en el caso de muertes por exceso después del huracán María. Igual para lo de COVID también tenemos información muy limitada, edad, sexo, lugar de municipio. Creo que aquí es importante tener más información
tener información sobre las características o los factores de riesgo de las diferentes personas, y para eso pues solamente una encuesta de prevalencia podría usarse para contestar con mayor detalle las personas que están a más alto riesgo. Y es una propuesta que se ha hecho, que en Puerto Rico tengamos una encuesta de prevalencia, como se ha hecho en España. En España han hecho este tipo de encuestas de población abierta y poder tener más información y identificar diferentes factores de riesgo. Muy bien, muchas gracias. A ver, siguen las preguntas. Aquí Alexander Martínez está diciendo, ¿me podría mostrar la función del modelo utilizado en la proyección de muertes semanales de COVID, por favor? No la tengo. Ahora, eso, las estimaciones de los parámetros pues van en función de lo que se conoce como effective degrees of freedom. Esto indica cómo es tu modelo, si ya es necesario más curvaturas o menos curvaturas. Digo, si a alguien le interesa, después yo le puedo mandar más información o los resultados del modelo. En estos outputs de GAM, te puede decir el error estándar, digo, el R cuadrado, el ajustado, la bondad de ajuste, qué tan bueno, qué tan malo es el modelo, te puede decir, si estás usando variables que son fijas o paramétricas, te va a dar la estimación de los betas con los errores estándar, su valor de P. Pero cuando son los smoother, simplemente te está dando principalmente lo que se conoce como los effective degrees of freedom, que es una información básica para saber cómo va a ser tu curva. Si, por ejemplo, si el effective degrees of freedom es 1, pues quiere decir que tu curva es a base de una recta. Si es 2, pues va a ser más tipo un polinomio, y así te va dando cómo se están comportando, cómo se están ajustando los datos. Muy bien. Ha escrito también la doctora Irma Rosas, quien participa como panelista en este mismo evento. Y ella lo que nos está diciendo es, ¿encontraron relación del exceso de muertes y la edad, al igual que en el caso de la COVID? Y saludos al doctor Santos Burgoa. Ok, gracias. Yo se lo digo. El exceso, dime otra vez, el exceso en... Exceso de muertes y su relación con la edad de la misma manera que lo han visto en la COVID. Sí, pero sí, obviamente, donde no vimos muchas diferencias en sexo, pero en edad sí se ve la diferencia, que de por sí es algo que está presente, ¿no? Mayor edad, mayor riesgo de muerte. Pero como decía, la mayor diferencia, el resultado más importante fue cuando incorporamos, en mi opinión, cuando incorporamos el análisis socioeconómico, o sea, la categorización de los municipios según el nivel de desarrollo socioeconómico. Y eso, para mí, es el resultado más impactante, de que los municipios con bajo nivel socioeconómico, el impacto no fue un par de días después del huracán, sino fue meses después del huracán. O sea, la desigualdad social fue muy clara en términos del exceso de muertes. Muy bien, muchas gracias. Hay una pregunta que es de la doctora Graciela Raga, que es parte de la organización de este evento. Dice, mi pregunta se refiere al proyecto sobre muertes asociadas al polvo africano. Hemos visto que en la península de Yucatán se elevan mucho las PM2.5 y ustedes piensan usar la temperatura y la concentración. ¿Puede describir un poco más a qué se refiere con concentración? ¿Es número de partículas? Muchas gracias. Bueno, ese estudio está empezando. Sí, yo entiendo que son número de partículas.
Pero eso, pues yo le pediría que si hay interés, pues nos pudiéramos comunicar, porque es a través del doctor Pablo Méndez que está haciendo este estudio. Me parece que va a haber información muy interesante. Está financiado por la NASA y nosotros tenemos la información de muertes y ahí es donde vamos a tratar de colaborar utilizando estos modelos con la información que el doctor Pablo Méndez está recopilando a través de su proyecto. Pero con todo gusto, el doctor Pablo Méndez es parte de los que están aquí escuchando la conversación y en un futuro, o a través mío, o a través de la doctora Telma Castro, nos podemos comunicar. A nosotros nos encantaría hacer un estudio colaborativo con México. Creo que había oportunidad de hacer varias cosas en Puerto Rico y con Puerto Rico y con México. Creo que tenemos el interés y los enlaces para hacer estos proyectos conjuntos. Excelente, muchas gracias. A ver, sigue una pregunta de Armando Cuauhtémoc Pérez Guerrero, que dice: felicidades, interesante charla de modelos predictivos. Siguiendo la pregunta sobre el error causado o incertidumbre al aumentar el tiempo de predicción, ¿cuál es el tiempo óptimo para dar una predicción más exacta? Y si puede poner la diapositiva de predicción de decesos en Puerto Rico. Esa es la que está ahora en pantalla, ¿no? Sí. Sí, porque tengo la otra. Bueno, yo creo que lo que se debe hacer en términos de tiempo para hacer la predicción es por el COVID. El COVID tiene este periodo de 14 días promedio, que entiendo yo, la duración del COVID en el cuerpo de uno, a promedio. Yo creo que debería ser, para mí, en mi opinión, estas predicciones deberían ser no más de 14 días. Las cosas pueden cambiar mucho. O sea, si yo impongo ahora una medida de restricción, ese impacto debe verse tal vez en 14 días. No se ve inmediato, se ve en un máximo de 14 días. Creo que después ya vendría una incertidumbre muy grande. Creo que mi recomendación después de ver estos últimos análisis es 14 días. Pero ¿qué pasa en las predicciones? En las predicciones hay un último mes o el último punto que tienes de información siempre viene con información incompleta. O sea, ¿por qué hice la predicción el 8 de agosto y no la hice, digamos, el 16, que era cuando se preparó este informe? No se hizo porque las muertes que hay entre la última semana del reporte, esa información está incompleta, no nos ayuda mucho y nos puede distorsionar mucho la tendencia. Es muy sensitivo, si en ese punto cambia o disminuye mucho, me va a dar otra dirección en las muertes. Así es que lo que hemos optado es tomar una semana antes de lo que se tiene información disponible para hacer las predicciones. Pero en teoría, yo creo que debería ser no más de 15 días. Excelente, muchas gracias. Hay otra pregunta de Alexander Martínez que había preguntado antes también, y ahora lo que comenta es: ¿por qué utiliza el modelo Poisson con GAM y no otro modelo? Ok, buena pregunta. Sí, o sea, bueno, primero usé GAM. La ventaja de GAM es que me da la oportunidad de incorporar la distribución de probabilidad de mi outcome de interés, o de mi variable principal. En este caso era el número de muertes. Y parece que Poisson es lo que uno esperaría o sugeriría utilizar. Sin embargo, anteriormente, cuando estábamos analizando solamente muertes acumuladas, o sea, información acumulada, lo que estuvimos utilizando fue los modelos no lineales y utilizamos la función logística o la de Gompers para hacer estas mismas predicciones. Era una alternativa y era la alternativa inicial. Que no, la ventaja de estos modelos no lineales por Gomper, que no hay mucha restricción. No hay restricción, no hay este problema de homogeneidad de varianza o tener claro cuál es la distribución de probabilidad de mi outcome. Simplemente tienes un comportamiento donde tus cambios parecen ser
al principio lentos, después una aceleración y después una disminución, o en sentido contrario. Y utilizábamos la función Gompers o logística principalmente. Pero no me gustó porque ya cuando empezamos a tener más información, se veían esos ciclos, o sea, estos ciclos de subir y bajar, pues no lo veía muy claro, o sea, la curva y su intervalo me daba muchos puntos fuera de esos intervalos, así es que optamos mejor por usar GAM para hacer las predicciones y veíamos un comportamiento más adecuado. No sé si lo que ven en la pantalla ahí, pues se ven como unos ciclos que van subiendo y bajando, los puntitos negros, pero con las otras funciones o los otros métodos como el Gompers o logística, pues los puntitos negros se salían demasiado de la área sombreada y por eso optamos ahora por usar GAM. Pero claro, las predicciones no varían mucho, pero me parece que en general se ve mucho mejor el ajuste. Muy bien, muchas gracias. De momento solo hay una pregunta más que la envía Werner Ochoa y la pregunta es ¿cómo maneja y garantiza la calidad de los datos? Bueno, buena información. Buena pregunta. Bueno, todo esto estamos dependiendo de lo que nos da el Departamento de Salud. Hemos tratado, o más bien yo creo que el Departamento de Salud ha tratado de dar información adecuada. Adecuada porque uno de los problemas principales que está sucediendo en COVID es que la gente se está haciendo las pruebas muchas veces. Entonces, ¿cómo asegurar que no se está repitiendo la información cuando estamos haciendo los análisis? Pues afortunadamente, pues el Departamento de Salud ya nos informa de esta persona cuántas veces se ha hecho la prueba y nosotros asignamos el tiempo de cuando resultó positivo, cuando la prueba, en este caso el PCR, sale positivo, ¿sí? La persona puede hacerse una prueba, salir negativo. A la siguiente semana, otra prueba y sale positivo. El tiempo que tomamos es el de la segunda semana, no cuando empezó a hacerse las pruebas. Y ese ha sido un problema serio. Y el otro problema serio es que los reportes de PCR en los últimos momentos, en la última semana, pues hay retrasos. O sea, eso sucede, asumo que no solamente en Puerto Rico, sino en todo el mundo, de que la información llega retrasada. Ahora, también no solamente hay que tomar en cuenta lo que pasa con las muertes, digo, los casos confirmados, sino hay que tomar en cuenta las muertes, que es el otro parámetro que tenemos. O sea, si hay mala calidad en los casos confirmados, pues ya las muertes ya no puede haber esa limitación o ese problema tan serio, porque ya aquí hay por ley tener el certificado de función. Así es que ahí tenemos un parámetro adicional para ver si los datos, si suben las muertes, es porque si suben los casos esperaríamos que subieran las muertes. Y el otro parámetro que tenemos, que también lo hemos utilizado, es las hospitalizaciones, que eso también es importante. O sea, más casos, debería haber más hospitalizaciones y más o menos correlacionan los tres parámetros. Por eso, la calidad, a pesar de las limitaciones que pueda haber, creo que tenemos otras opciones para ver qué tan bien o qué tan mal está la información. Muy bien. Mire, no llegan más preguntas, pero sí hay un comentario adicional de la doctora Graciela Raga que dice, le agradezco el dato del doctor Pablo Méndez. Nos pondremos en contacto con él y también con usted para evaluar la posibilidad de una colaboración. Excelente, nos encantaría mucho. Estaríamos muy contentos de poder colaborar con México y con mi querida UNAM. Muy bien, pues agradeciendo su plática y esta discusión tan interesante al final, le doy la palabra a la directora, doctora Telma Castro,
Adelante. Pues bueno, gracias, Carles. Bueno, pues más bien no me resta más que agradecer al doctor Suárez por su excelente presentación, que además de darnos un contexto muy útil para el estudio de los efectos de los huracanes en la sociedad, es muy oportuna también en la situación actual de la pandemia. También gracias al doctor Carles por coordinar esta sesión como anfitrión, y también quiero agradecer a las personas que han seguido esta cuarta sesión del panorama actual de las ciencias de la atmosféricas 2020. Un agradecimiento también especial a todos los que han participado por preguntas. Como vieron, se les da una constancia para el conferencista, pero también, dado que tengo la parte de ser directora, quisiera invitarlos a todos ustedes a que visiten la página del Centro de Ciencia de la Atmósfera, donde tenemos 2 revistas indizadas que se publica cada 4 meses y es gratuita. Entonces quisiera invitarlos a que las revisen, las vean y participen también enviando sus trabajos. Entonces, pues bueno, no me queda más que invitarlos a todos a que sigan el día de mañana a la misma hora la última plática que tenemos sobre este panorama. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Giselle.